como lo han venido viendo a través de la mañana, las diferentes pláticas que les dio el doctor del Real y el ingeniero Juan Saldaña, pues han visto cómo ha ido evolucionando la cadena productiva agave-tequila y básicamente en el cultivo del agave. Hace cerca de 30 años, 35 años, la investigación en el cultivo del agave era de una manera narrativa, no era con mucho sustento científico y había muy poca. Y no se hacía por cuestiones de que no es un cultivo de primera necesidad o de los cultivos básicos, como lo son el maíz, el sorgo, el arroz, el frijol, la caña de azúcar, pues en México se fue dejando, aunque el tequila por ahí dice que tiene más, unos dicen 200, otros 300 y otros 400 años, en fin, tiene un sinnúmero de años participando y generando desarrollo rural, desarrollo económico y un polo de desarrollo muy importante en el occidente de México. Pero, pues desgraciadamente no se le había dado la importancia al cultivo. A la bebida siempre se ha dicho, el tequila nos distingue a los mexicanos donde quiera que nos paramos. Pero hablamos sobre la importancia de la materia prima y si le dicen agave tequilana, pues a lo mejor lo confunden con un cactus, lo confunden con algún pitayo, con algo, pero nunca identifican la planta. Entonces, en los últimos 35 años ha revestido una importancia tanto la bebida como la materia prima. Y bueno, pues el Consejo Regulador no nos tocó estar en los inicios, hay algunas gentes por aquí que sí les tocó, pues vamos a cumplir, no sé si 23 o 24 años, 23 Lupita, 24, ¿eh? 23, los cumplimos el 27 de mayo, 23 años de haber nacido como Consejo Regulador del Tequila. Una institución en donde vino a revolucionar, a hacer un parteaguas en toda la industria tequilera, porque ahorita conocemos una industria, pero hace 23 años era una industria diferente, una industria, como lo mencionó el doctor del Real, el cultivo del agave era un cultivo de traspatio, pues la industria del tequila era una industria familiar, no había corporativos como lo hay hoy, las instalaciones pues son unas instalaciones dignas de cualquier industria a nivel mundial, pero en el 95 las industrias no estaban como estaban hoy, entonces ha sido un parteaguas el Consejo Regulador del Tequila. Hemos tenido diferentes charlas con Floriberto y una de ellas ha sido de que dentro del Consejo Regulador decimos que estamos los mejores técnicos de la industria. Y yo precisamente ayer le decía a Floriberto, creo que nos falta mucho para poder decir que estamos los mejores dentro de la industria. Porque le digo, en el cultivo del agave, mencióname quién es el experto en plagas, quién es el experto en nutrición, quién es el experto en maleza, quién es el experto en prácticas agrícolas. Pues no lo hay. Y así, si nos vamos dentro del proceso, pues creo que dejamos mucho que desear, ¿no? Posiblemente seamos los mejores en la evaluación de la conformidad y en eso pues a lo mejor no lo discuto, porque en la parte agrícola pues nada más son 3 puntos los que tenemos que ver, pero ustedes tienen que ver una infinidad de puntos y de normas, ¿no? ¿A qué voy yo a eso? Pues que tendremos que estar, y lo vimos en la mañana, con una serie de pláticas en donde se nos menciona la importancia que tiene la materia prima, el agave. Y luego nos dicen, pues hay más de 200 especies de agaves y son endémicas, la gran mayoría, un gran porcentaje de México. Pero sí, pero no conocemos el funcionamiento de la planta, no conocemos qué le podemos aprovechar. Cuando iniciamos esta odisea dentro del Consejo Regulador, me decía el director Ismael, vamos contratando gente que sepa en el cultivo del agave. Le digo, ni Ismael ni los que estamos sabemos del cultivo. Y fue difícil contratar gente. La que hay y la que está dentro de la industria se ha ido formando dentro del Consejo Regulador algunos, la gran mayoría, y otros, pues las empresas los han ido contratando para irlos formando, ¿no? Entonces, a lo que voy es que es una planta muy importante. ¿Por qué? Porque se desarrolla una cultura, o a través de las plantas, la historia nos ha dicho que se desarrollan culturas enteras a través de un cultivo o de una semilla. Un ejemplo en México,
pues a través del maíz se ha desarrollado una cultura, la maya, y que bueno, pues no leo mucha historia, pero dicen que es una de las culturas más avanzadas dentro de su época y todavía actual por las aportaciones que hizo a él. Está la inca y hay una serie de ellas, las cuales fueron, ¿por qué? Porque se desarrolló a través de una planta, el maíz, que daba alimento a mucha gente. Y bueno, pues así la planta del agave tequilana Weber, variedad azul, aunque digan que tiene una tecnología rudimentaria y que el cultivo es muy rudimentario, yo siempre he sido un defensor de que se ha desarrollado una cultura a través del cultivo del agave. Y una cultura en donde vemos regiones económicamente activas, y ustedes andan diario fuera y las conocen. Los que tienen más tiempo en el Consejo, pues podrán ver la evolución que ha tenido la región de Tequila desde Arenal, Amatitán, Tequila, Ostotoipaquillo, con el desarrollo del cultivo y de la industria. Tepa, Arandas, Atotonilco, Jesús María, también el auge que ha tenido. El cultivo del agave es un generador de jornales, de empleo en las zonas rurales. Es un detonador económico, pero también es un detonador, como lo vieron a través de las dos pláticas, en donde si no lo manejamos adecuadamente el cultivo, pues vamos a generar problemas. Y problemas de tipo social y problemas ecológicos en el cultivo. A lo que quiero llegar es de que debemos de darle una importancia al cultivo del agave. En los vinos, la uva tiene un lugar muy privilegiado en donde se habla de la uva y sus bondades y todo lo que conlleva, ¿no? En el cultivo muy poco sabíamos, nos tocó en 1995 al 2000, en 1999 con la doctora Mercedes López y algunos investigadores allá en Sinvesta, ver los componentes organolépticos y sabe qué tantos rollos, ¿no? Y el nacimiento de las cuestiones isotópicas que se empezaron a iniciar en 1997 por allá. Entonces, lo que quiero llegar es que el Consejo Regulador ha sido un innovador y un punta de lanza en cuestiones tecnológicas y científicas, pero pues no hemos podido llevar al cultivo del agave a una anhelada planeación como se manejó en la mañana. Una planeación que vamos a ver que tan importante es el potencial genético o biológico que tiene la planta, como el manejo que viene desde la selección del terreno donde va a estar la planta para que se desarrolle, como la información estadística que se genera a través de este cultivo, ¿no? No sé si conozcan o me quieran decir cuál es el principal o uno de los objetivos primordiales que tiene el Consejo Regulador del Tequila. Los objetivos. ¿Cuántos objetivos son? Fíjense, si decimos que somos los más fregones técnicos, debemos de traerlo así. Son 4 y en cada plática se los dan 4 objetivos. Ese es uno del más importante y uno de los objetivos que nos da dar la plática es generar información oportuna y veraz para la toma de decisiones. Es uno de los 4 objetivos. Los otros 3 por el momento no los vamos a ver, ¿sí? Entonces, la importancia no es ir los ingenieros a registrar las plantas, bueno, tiene importancia porque es la trazabilidad, pero lo que se genera a través de la actividad que hace un ingeniero al ir a registrar una plantación y darle seguimiento al momento que ustedes van y verifican las gimas y las actualizaciones que se hacen en esas plantaciones, es la importancia de la calidad de la información y de la calidad del dato. ¿Por qué? Porque con ese dato se van a tomar decisiones de inversión, decisiones de fomentar el cultivo, decisiones de no plantar o de plantar tal o cual cantidad de plantas. Bien, entonces con ese preámbulo, con esa pequeña introducción, pues yo preparé una plática porque el tema, me dice Floriberto, vamos a hablar sobre la normatividad o la normativa que se aplica al cultivo del agave. Pues es muy poca. Es como si me dijeran, vamos a hablar sobre los
Productos químicos que están autorizados para el cultivo del agave, pues también pues podemos contar con los dedos de la mano. Entonces, yo traté, platicando, de dar un poquito más de importancia, no quiere decir que la normatividad no tenga importancia, sino darle a la actividad que realizamos cotidianamente. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver conceptos que ya ustedes los dominan mejor que yo, porque yo casi no manejo la normativa. Vamos a ver qué es una denominación de origen, cuántos municipios están protegidos y algunos sustentos normativos para las plantaciones. Vamos a entrar a los registros de plantaciones. Cada plantación pues tiene un identificador y cada productor de agave pues también tiene un registro, una clave. ¿De dónde viene esa clave? ¿Por qué se le da esa clave, no? Y bueno, vamos a ver unos temas, por ejemplo, lo del SIGA, cómo está nuestra base de datos, en qué se sustenta, la metodología del levantamiento del dato, que dicen que nuestra metodología es algo rudimentaria, pero bueno, creo que en este momento con tantos adelantos tecnológicos todavía está por verse que nos puedan superar en esa parte. Nuestra precisión, ¿cuánto es la desviación que traemos en nuestra información? ¿Qué tan precisos o qué tan exactos somos en nuestro método de levantar el dato? Y bueno, algunos factores que afectan para poder hacer un trabajo que pudiera tener un 99% de exactitud. Luego veremos ahí datos del inventario, desde la forma que Ismael Vicente lo ve y cómo lo hemos presentado en los diferentes foros. Posiblemente ustedes tengan otro punto de vista y eso enriquece todas las presentaciones, pero es lo que en este momento, cómo lo hemos interpretado. Se presentó en la mañana lo del ciclo económico del cultivo. Esa lámina tiene tiene desde 1997, que se hizo aquí dentro del Consejo Regulador, y bueno, pues le ha dado la vuelta al mundo y todavía sigue siendo vigente esa parte, no ha habido grandes modificaciones. Como dice Floriberto, ¿son los mismos problemas que hace 22 años? Sí, hemos avanzado, sí, pero no hemos aprendido la lección de las diferentes altas y bajas que ha tenido el cultivo del agave. Y bueno, por último vamos a ver una o dos láminas ahí, qué estamos haciendo, en qué estamos trabajando, qué está haciendo el Consejo Regulador para poder ayudar a generar herramientas que nos permitan tener elementos para la mejor toma de decisiones. Lo otro, si tienen alguna pregunta, a veces dar la palabra al momento de dar la plática, se pierde la ilación, pero pueden hacerla, háganla, y algún punto de vista, pregunta, sugerencia, observación, pues también es bienvenida. No soy un experto en todo esto, hay gente mucho más capacitada dentro del Consejo que sabe más que su servidor. Yo únicamente lo que he sido es un recopilador de experiencias y de información, y bueno, pues la hemos tratado de darle un sentido, ¿no? Entonces, con esas observaciones estamos en la jugada. Al que había dormido, pues voy con el micrófono y le voy a dar un coscorrón, no es cierto. Pueden ser libres de dormirse, roncar, pero sí, yo les diría, pongámosle atención, porque siempre el cultivo del agave es el olvidado, como las áreas agrícolas, somos el prietito en el arroz y nos tienen allá como que no es tan importante. Una industria o una cadena productiva como esto, como una denominación, si no le damos esa importancia, desde mi punto de vista, pues como lo vamos a ver en los datos, vamos a estar perdidos, ¿no? Y como hay fútbol hoy, pues hay que salir antes. Los que le vayan al Atlas, pues que le vayan, y los que les vamos a las Chivas hay que rezarles para que hoy gane, ¿no? Entonces, nuestro esquema, nos han criticado que somos un organismo, ¿cómo se dice?, monopólico, y que estamos acaparando las acciones y todo, pero bueno, si vemos una denominación de origen, pues más que nada es un monopolio económico o desarrollo, en donde intervienen varios factores, y uno es la propiedad industrial o la propiedad intelectual, y como tal, pues es un monopolio, ¿no? ¿Qué es una denominación de origen? Bueno, pues ahí está una definición,
No la vamos a leer, pero bueno, pues básicamente lo que dice o lo que trata de representar que es una franja, es una área de terreno con ciertas condiciones climatológicas y de cierta calidad de suelo, en donde interactúan clima, suelo, planta y las tradiciones de la gente, pues para dar un producto que distingue ese producto de todos los demás donde se produce. Ya escucharon en la mañana que se puede producir agave en cualquier condición climatológica o en cualquier condiciones de terreno, pero lo que se busca aquí es de que tenga los azúcares necesarios o con las características organolépticas que las va a obtener del material de origen que dieron a ese suelo y que se va a reflejar al final en el producto. Y para eso pues ya vieron el potencial genético, el manejo que se le tiene que dar y las características agronómicas que tiene que tener un suelo, ¿no? Entonces, una denominación de origen es eso, la interacción que puede haber en el cuadro que está ahí, dice clima, suelo, hombre, y le dan una característica a esa planta. Por ahí hay un recuadro que dice que una denominación de origen no se crea, que se reconoce, y creo que sí es cierto, deben de reconocer que es un producto distintivo de esa región, ¿no? Es un sinónimo de originalidad. Y bueno, también se va educando al consumidor hacia un aspecto de calidad. Lo otro, pues la denominación de origen no es del Consejo Regulador, no es de la cadena productiva, es del gobierno y bueno, pues esa denominación data desde 1974. No vamos a entrar ni a abordar qué es lo que abordaba y lo que dice, pero bueno, pues ahí créanme lo que le estoy diciendo y si no, pues que Floriberto les preste la denominación de origen para que la lean, ¿no? ¿Cuántos municipios tiene la denominación de origen? Protege 181, ¿verdad? ¿Cuántas actualizaciones ha tenido? ¿Seguros? Primero la de Tamaulipas, luego de Marcos Castellanos, Romita, ¿sí? Bueno. San Ignacio es otra, cuando se divide ahí en Arandas. Entonces, esto es el territorio protegido por la denominación de origen. Más que nadie, nosotros debemos de saber dónde está, qué municipios y qué estados lo comprenden para poder hacer nuestra chamba. Este es nuestro marco de referencia hasta donde podemos llegar, ¿no? Tenemos injerencia a nivel internacional, pero bueno, pues todo el poder está en esta parte. En la mañana se mencionaba que cómo ha ido evolucionando en algunos aspectos la cadena productiva y que anteriormente para poder registrar el agave lo podrían hacer en cualquier momento, y es cierto. Había viajes de agave en la fábrica y nos hablaban, oye, aquí está un viaje de agave que no está registrado, pues córrele, hay que registrarlo. Y bueno, pues fue evolucionando y en el 2012 salen dos puntos importantísimos para la cadena productiva. Uno es de que todo el agave que se establezca en el año que va corriendo se tiene que registrar ese mismo año. Y el otro, que los primeros cada 6 meses del año, pues deben de hacer la actualización en sus saldos de sus plantaciones. ¿Qué se buscaba con esto? Pues tener elementos de información o de datos de cuántas plantas se estaban estableciendo cada año. Por ejemplo, del 2012 para atrás nos decían, ¿cuántas plantas se establecieron en el 2011? Pues no sé, pues todavía andamos registrando plantaciones del 2005, 6 y 7, o sea, no sabíamos cuántas plantas realmente se establecían por año. Del 2012 a la fecha, el día 2 o el día que es primer laborable del año, pues tenemos la información de cuántas plantas se establecieron en el año anterior al que está corriendo. Y con eso es una información que le sirve a la cadena productiva para poder planear el futuro, ¿no? Ahora, hacía falta un elemento. No actualizamos las plantaciones, o sea, como vamos a ver más adelante, nosotros visitamos al momento que están estableciendo las plantaciones, pero cuando duraba el cultivo del agave 7, 8 años, pues no lo visitábamos hasta que se jimaba, ¿no? Y en ese transcurso, ¿qué pasó?
tendríamos que actualizar los saldos, y fue otro de los puntos que se puso dentro de la norma. Pero a cambio, como todo en México se negoció y se quitó un punto, ¿cuál? Madurez, y bueno, pues ahí nos echamos muchos rounds en donde decían que el agave no madura, que es un tallo, que un tallo almacena, y que bueno, pues una serie de argumentos para poder decir, se quita, en el 2005 se quitó el concepto de madurez, ¿no? Y bueno, pues ya viene sin madurez, y ahorita los agricultores también manifiestan que necesitan ese concepto de madurez, porque mencionan que se están quemando agaves del 2012, 13 y algunos 14, ¿no? Entonces, con estos dos puntos, lo que se trató de tener información mucho más fresca y mucho más veraz, ¿no? Otro punto que viene dentro de la norma que se incorporó y que afecta directamente a la parte agrícola es el 13.1, con un dictamen técnico, que básicamente la interpretación que se le dio, que toda la industria al momento, bueno, para esto anualmente se tiene que hacer una renovación de su certificado de conformidad con la norma. Y en teoría tiene que hacer un dictamen para poder darle el nuevo certificado. Y en base a eso, pues se apoyó aquí que la industria cada año manifestara el agave necesario para asegurar su producción en el año que está corriendo, ¿no? Y de esa manera trataron de amarrar un concepto que traían ellos, que era el productor integrado, y que nosotros manejábamos como agricultura por contrato. Y bueno, pues ahorita vamos a ver los grandes problemas que ha generado este tipo de cosas, ¿no? Entrando en materia de lo que es el registro, pues ustedes están familiarizados con dos indicadores, que es el ID, me cae gordo hablar en inglés, ID, es una I y una D, y el 2 romano, que siempre le han dicho, que es el registro que tiene el productor. Entonces, ese famoso ID es el identificador que tiene cada una de las plantaciones que tenemos registradas en el Consejo Regulador del Tequila. Y un productor, pues hay un registro por productor, pero ID puede haber un ID o NID por cada uno de los agricultores. Ese ID pues es únicamente, se lo pusieron como un identificador, no tiene otro más significado, es un número consecutivo, inició del 00001 y de ahí se han desprendido alrededor de 25,000 ID de plantaciones. A lo que quiero llegar es el 2B. ¿Por qué creen ustedes que se le puso un 2 y una B? Sí, si ustedes han visto las presentaciones, dicen, bueno, el Consejo Regulador del Tequila se compone del sector A, el sector B, el sector C. El sector A son los productores de tequila, en donde están divididos por grandes, medianos, pequeños y micros. Y en el sector B, que son los agricultores o los productores de agave, están divididos en B1, B2, B3 y B4, de acuerdo al tipo de organización que tenga y les permita la ley mexicana, ¿no? Entonces así están agrupados. Y dentro de del 2 romano, el 1, dicen por ahí que se los dan asociados, y ese viene en el certificado de conformidad con la norma. Si ustedes lo han pedido y lo han visto, pues trae un número, unas letras, viene el primero un 1 y luego creo que una A y una serie de números, ¿no? Entonces eso se dice que son los asociados del Consejo Regulador del Tequila. Y aquí, por ejemplo, en el sector B, el asociado es la agrupación, y por eso le pusieron a cada productor un 2 romano, porque dicen que no es asociado dentro del Consejo Regulador del Tequila, ¿no?
Entonces, estos números pues siempre los van a ver en el famoso pasaporte, es donde ustedes lo ven día a día, esos dos identificadores, y cada agricultor pues tiene su registro y cada plantación tiene ese registro. Y todo eso nos sirve en una base de datos, como dice aquí, que es el SIGA, el Sistema de Información Geográfica en Agave, en donde están todos los agricultores. Llegamos a tener arriba de 17,000 productores y luego tuvimos 7,000 y ahorita andamos en 5,300 productores de agave. Y está toda su información, todos los datos del agricultor, todos los datos generales en ese sistema, todos los datos generales de la plantación y desde en qué municipio, qué localidad, en qué estado, cuántas plantas tiene, en qué edad es y una serie de información que se conjuga en datos numéricos y información geográfica, ¿cómo podríamos decir? Archivos, polígonos o figuras geométricas para poder generar el sistema de información geográfica en el agave. Y ahí esa información es como el famoso IDE, que ustedes también la parte industrial utiliza, donde está toda la información documental que tiene una empresa tequilera. Y el SIGA pues tiene toda la información de las plantaciones y productores que están registrados dentro del Consejo Regulador. Y bueno, pues ahí se desprende una serie de acciones que a lo que quiero llegar, pues que está concentrado y que es uno de los cultivos que tiene un sistema de información mucho más avanzados, y no porque los 20 ingenieros participen, sino que porque he visto que otros cultivos no lo tienen, ¿no? ¿Cómo está estructurada nuestra base de datos? Bueno, pues tiene una entrada en donde ese famoso SIGA se va construyendo desde la solicitud que hace el agricultor aquí dentro del Consejo Regulador, y para lo cual, ¿cuántas oficinas tenemos regionales? 6 oficinas, o sea, una está en Tequila, otra está aquí en Guadalajara, otra en Tepa, otra en Atotonilco, Arandas y Romita. ¿Sí? Ahí llega el agricultor, hace una solicitud y presenta toda la información. Si es un productor nuevo, pues da todos sus datos de él, los datos de su plantación, cierta documentación que tiene que recurrir, se genera una solicitud y se va a una tarea. Y esa información, ¿cómo se levanta en campo? Bueno, pues se levanta las herramientas que trae un agrónomo para poder hacer la información en el campo, pues es muy sencilla. Trae una camioneta para que pueda moverse, trae un GPS, este es un GPS, ya ahorita lo cambiaron por una tablet, por ahí andan unas tablets que traen un GPS y puede generar un dibujo de las diferentes plantaciones que tiene. Entonces llega a la plantación, como está aquí en la ortofoto o fotografía, y hace un recorrido, prende su GPS, lo programa, cada ¿cuántos segundos lo tienen para que tome una coordenada? ¿Cada 5? ¿3? De 3 a 5 segundos, y va caminando el ingeniero como de acuerdo a las manecillas y hace la figura de la plantación. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo es. Y bueno, pues esto ya se puede reflejar en un sistema de información donde se hace la combinación de datos con figuras e información estadística, ¿no? La otra forma que tenemos para recabar información, pues es a la salida o a la cosecha, en donde por medio de documentos, pues sabemos de qué plantación viene, de qué productor, a qué industria, cuántas piñas vienen y una serie de cuestiones, ¿no? Pero en el trayecto, pues no vamos en el trayecto que puede ser, el doctor decía que las plantaciones eran de 7 a 8 años, ¿verdad? Y bueno, pues ahorita vamos a ver que tampoco ya son de 7 a 8 años, son menos, pero iniciamos por decir, vamos a registrar las del 2016, las vamos a terminar en este junio, y bueno, pues hasta que se coseche, ¿cuánto podrá ser? 4 o 5 años, no sabemos de la plantación. ¿Qué está ocurriendo? Y bueno, pues aquí esto está sin control, esta parte,
¿Por qué? Porque no estamos continuamente en cada una de las plantaciones. Estamos al momento que se establece y al momento que se está cosechando, pero a medias suceden muchas cosas. Es un ser vivo que está expuesto a condiciones climatológicas como el fuego, las condiciones de inundaciones, heladas, nevadas, a condiciones abióticas o biológicas como serían plagas, enfermedades. Y hay otras industrias paralelas como la inulina y los jarabes que también utilizan el agave tequilana agave variedad azul. Entonces tendremos que tener mecanismos para poder saber qué está ocurriendo en esta parte de la cadena y no se rompa la información y la información sea de calidad. Y bueno, pues ahí va un recuadro de todas las acciones paralelas que hemos hecho para poder tener una información mucho más confiable. Aquí está de una manera esquemática cómo hemos venido evolucionando y trabajando. Nuestro método es muy sencillo, por medio de densidades de plantación y con la superficie o el área, calculamos cuántas plantas están establecidas en una superficie conocida. Por medio de este famosísimo GPS, y bueno, pues hemos utilizado desde las imágenes de satélite, ortofotos, esta es la imagen, esta es ortofoto y este ya es el sistema de información que se generó y que le tocó aquí a Chano y a César trabajar en esa parte y bueno, pues logramos algunas cosas que están por ahí en el baúl de los recuerdos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos gusta seguir trabajando en lo mismo. Las metodologías, no hay metodología mala, yo digo, siempre, todas las metodologías son buenas, pero la imagen de satélite y lo que hemos divulgado, lo que hemos dicho dentro del consejo, que nos interesa conocer o darle respuesta a 5 preguntas que nos pudieran generar para conocer la cantidad de plantas, dónde está, de quién es, de qué edad, en qué condiciones fitosanitarias se encuentra esa plantación. Hay defensores de muchas metodologías. Aquí está, la imagen de satélite fue a lo que llegamos, a ubicar plantaciones con las diferentes bandas que tiene y que Chano les va a hablar más a fondo, creo yo, sobre esto, pero no contestaba todas las preguntas. No podemos saber de quién es, de qué edad es la plantación, su estado fitosanitario. Nos dice que esa colorimetría o ese color que está reflejando en la pantalla posiblemente haya agave. Entonces, seguimos haciendo un traje a la medida y seguimos trabajando con esta parte, ¿no? Con lo que son el GPS, recorridos de campo y sacar las estimaciones. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Qué chingón soy. Bien, el método, pues ahí está descrito, es muy sencillo. Hay una solicitud, llega el ingeniero, hace un recorrido, ve si es la especie y la variedad que está autorizada por la norma. Ahorita es pues, muy sencillo si es agave tequilana, pero hace años había otras variedades intercaladas en el cultivo. Se han ido eliminando y ahora ha sido más sencillo dar esa parte, ¿no? Y, le repito, ahí está la fotografía, saca la distancia que puede haber entre una melga y otra. ¿Ya vieron cuánto puede más o menos medir una melga? ¿Cuánto decía el ingeniero? Sí, pues está en base a se van a utilizar maquinaria y el tamaño de la maquinaria, ¿verdad? Y la distancia que puede haber entre una planta y otra planta, ¿no? Esto es una melga a una melga y esto de una planta a una planta, con la superficie o el área, como está en la parte de abajo, aquí, el ingeniero hace el recorrido, pues sabemos qué superficie es. Hacemos unas operaciones muy sencillas de suma, resta y multiplicación y podemos saber
cuántas plantas hay y lo subimos al programa. De ahí pues ya se podrá manipular a ponerse, ¿cómo se dice? Google, otra palabra que se me dificulta, y pues ya la puedes representar en lo que tú quieras, ¿no? Y ese es tu famosísimo sistema de información geográfica, donde vas combinando toda la información y la puedes saber aquí con un solo clip, estando en el polígono, y decir, pues este polígono esta plantación es de Floriberto Miguel, tiene una plantación del 2013 de tantas plantas y ha tenido tantas entregas a tal fábrica con pesos promedios, con azúcares reductores y toda la información que le querramos subir, ¿no? Ya aquí ya se le puede subir capas, como a quien le tocaron los acetatos, bueno, no conocieron los proyectores, pero bueno, eran unas laminillas donde tú le ibas poniendo lo que tú ibas queriendo, ¿no? Es lo mismo, vas construyendo tu sistema de información, le pones esto, le pones la de suelos, caracterización de suelos, caracterización de climas, de precipitaciones y todo lo demás, y vas a tener representado, como lo presentó el doctor, por temperatura, cuáles son las áreas más óptimas para la producción del cultivo, pues te las va a reflejar, ¿no? Pero bueno, nos hemos complicado la vida. Dicen que nuestro método es algo rústico, arcaico, que es de sumas, restas y de contar en pasos. Los que estuvieron en agricultura, había una práctica que nos ponían a hacer, tenías que conocer la medida que tienes en los pasos, y bueno, pues tienes que saber cuánto mide una cuarta, cuánto miden 2 dedos. ¿Por qué? Porque lo van a necesitar en el campo. Te ponen a contar cuántas semillas tiene bola baja, bola chica, bola media o todo eso, y si no lo sabes, pues había una maestra que dice, eres ingeniero y te las tienes que ingeniar. Cuando andas en el campo hay cosas que no se te echan la cinta, se te rompe o se te pierde, en fin, y tienes que echar más para poder conocer ese tipo de cosas. Entonces, podemos hacer un método tan complejo y tan exacto como querramos, pero tenemos que creer en el método. Y como buen mexicano a veces no creemos en ni nosotros mismos, nos andamos cubriendo las espaldas. Entonces nos dimos a la tarea en el 2006, 2007, nos validó el CIMAT, el Centro de Investigación en Matemáticas que está en Guanajuato, validó el método de levantamiento. Y andábamos entre un 2 y un 3% de desviación, y luego los agricultores, cada que hay y los industriales, que hay una escasez o sobredemanda de agave, empiezan a decir que la base de datos del consejo pues no está adecuada y que hay fallas y una serie de cosas, ¿no? Y bueno, pues por ahí nos dimos a la tarea el año pasado, empezamos en agosto y terminamos en octubre. Estuvieron participando algunos, o la gran mayoría de agrónomos de las dos áreas, lo que son verificación y certificación, y sumamos a técnicos de Cuervo, técnicos de Sausa, técnicos de Herradura, técnicos de Don Julio, productores. ¿A quién? A Madrileña, al gobierno del estado y algunos otros centros de investigación, pues para que nos ayudaran a evaluar nuestro método de cómo obtenemos la información. Los puntos rojos son los conteos físicos que hacen nosotros, el subcomité, y el conteo verde son conteo físico de las empresas o de los agricultores, ¿no? O más bien es el resultado del método. Si vemos, nuestro método casi está muy idéntico, semejante a un conteo físico, ¿sí? La dispersión no es muy grande, entonces vemos que hay puntos que caen en los conteos físicos, pero también hay desviaciones en los puntos verdes con referencia a los puntos rojos. Cuando hicimos el primer inventario, decían que no había otro método más exacto que el conteo planta por planta. Y eso fue allá por 1997, 96, 97. Y bueno, pues yo se los creí, pero bueno,
fue una labor titánica, y cuando iniciamos en enero, cuando regresamos de nuevo en enero, pues la información ya no era actualizada, ¿no? Habíamos gastado muchos recursos y gente para poder hacer eso, y empezamos a ver qué metodologías nos pudieran ayudar. El conteo físico, con estos que hicimos, estos trabajos de campo, también hay desviaciones, no es 100% exacto. Y dirán, no es cierto, pues es verdad, y aquí hay ingenieros pues, que estuvieron ahí, y que realmente hay fallas hasta el del 1 al 2% también. Quiere decir que el contar plantas tampoco es tan sencillo. Dice, cualquier gente lo puede hacer, que nada más sepa leer y escribir y contar, órale. Pues no es cierto. Tiene que ser una persona capacitada, como lo es en el cultivo del agave. Todas las actividades que les presentó el ingeniero Saldaña son actividades, pudiéramos decir, especializadas. Es un arte, es un oficio, y el contar plantas también lo es. No cualquier persona, aunque suene tan lógico que es nada más 1, 2, 3, 4, 5, sí, pero cuando ya vas, algunos en 15, te brincas a 17, o te brincas hilos, sacas menos plantas. Te llega un WhatsApp y vas distraído, entonces los contadores también brincan. O sea, no es tan exacto el contador, vas, y te brinca el contador, oye, pues. Entonces, todos estos conteos están hechos a conteos dobles por la empresa y a conteos dobles por los ingenieros. Y ahí está el resultado. Y con la estimación que hacemos, ¿no? Estadísticamente, pues ahí está resaltado. Traemos un 3% más o menos en nuestra estimación. Ahora, hay que ver en qué condiciones. Son en terrenos con pendientes menores a 5%. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver por qué nos falla. Nuestro GPS, bueno, no me hagan hablar más, nuestro GPS únicamente es más exacto en tomando coordenadas X y Y, pero no es tan exacto tomando coordenadas en Z. Y hay plantaciones que las vemos planas, pero tienen una cierta pendiente, y es donde nuestro método es un poco más inexacto. Entonces tenemos que traer y mejorar. También ya está el estudio, pero ese no se los voy a presentar hoy, de la precisión y exactitud del GPS. La cinta métrica, también tenemos errores. Por ejemplo, aquí el ingeniero, si ustedes ven cómo la tiene, pues no es la forma correcta, no está la misma tensión, no está, ¿cómo se ve? Perpendicular al suelo, tiene cierta inclinación. Las plantas no están alineadas al mismo ángulo. O sea, hay un error al momento, no están perpendiculares, hay un error de ángulo, y tenemos que conocerlo para conocer esa desviación que tiene. Tenemos que conocer cuál es el error que nos está causando ese tipo de medidas que está haciendo el ingeniero. Esta tiene que estar a la misma altura y tensa, no tiene que ser efecto de catenaria, ¿no? El diseño de la plantación, el ingeniero nos mostró por ahí que había como 5 tipos de diseños de plantación, ¿no? Que tradicional, malcorrial, tres bolillo y no sé qué madres. Pues no es cierto que están a las mismas distancias, no están en la misma dirección. Hay, en las cabeceras reducen la distancia, y eso afecta la densidad de población. Lo otro sería el cálculo de la densidad. El cálculo de la densidad nos falla porque nosotros utilizamos 2 decimales, y al ponerle 4, pues hay una precisión mayor, ¿no? Entonces hay que trabajar con más decimales para que haya, homogeneizar una misma forma de registro o de recorrido para que no nos afecte tanto. Esas 2, 4, 5 variables ya están medidas, y en cuánto afecta y qué tenemos que hacer para mejorar, ¿no? Bueno, pues ahí están unas observaciones. Bueno, para mí lo más importante es esto,
sea que el conteo físico realmente no es la panacea, hay errores y tenemos que mejorar en esa parte. Errores que donde interviene la mano humana, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Como les decía, cada problemática nos ha enseñado algo y bueno, pues hemos trabajado con toda la información de los métodos, cómo lo hemos levantado, para qué queremos la información, pues únicamente para aplicarla en esas, ¿qué serían? Lomas, en esas crestas, en esas valles, y tratar de alinear la producción o la demanda de agave. Pero ahí intervienen ciertos factores, la edad de la planta, el precio del agave, la demanda de tequila, producción de agave, edades de las plantaciones, en fin. Cuánto se consume para producir tequila, cuánto se produce para producir tequila 100%, de qué edades, qué rendimientos se están dando, contenido de azúcares, en fin, muchos factores que en este momento lo único que vamos a ver es el dato, ¿sí? Y bueno, pues el sueño guajiro del Consejo Regulador del Tequila, junto con Ismael y algunos otros, como dicen en las investigaciones y tal, pues es tratar de alinear la oferta y la demanda de agave, aquí, en esta parte. Y bueno, pues hemos ayudado a hacer algunos trabajos, ¿no? Esta lámina me la pirateé con Floriberto. Ahí le damos el crédito a la unidad de verificación. Tiene mucha información porque están en las empresas. Y bueno, lo que trato de representar, como yo lo interpreto, lo que dice Floriberto ahí, es de que cómo ha ido pasando de ciertas edades que se iban jimando, del 2008, si vemos que eran de 7 años, en 10 años, o ¿qué son? 9 años, pasamos o redujimos la jima en 2 años. Para el año 2017 vamos a estar jimando plantaciones de 5 años. Sí, y cómo hemos pasado de, no sé si ser más ineficientes o más eficientes, donde está la flecha roja, de producir agaves de 31.4 a producir agaves de 20.8. O sea que en 9 años hemos casi bajado el rendimiento en 10 kilos. ¿Sí? Y bueno, pues en azúcares hemos bajado poco, ahí, pero hay una disminución. En lo que hemos aumentado es en el consumo de plantas, en el número de plantas. Si consumíamos más o menos 30 y tantos millones de plantas, pues el año pasado se consumieron 43.2 millones de plantas, como lo dice ahí, ¿no? Entonces pasamos de 33 a 43, son 10 millones más súmenle lo que pueda consumir la industria de la inulina y los jarabes. Y bueno, ahí esa gráfica creo que es al mes de marzo, ¿eh? Marzo llevábamos 8 millones de plantas consumidas. Si seguimos a ese ritmo... ¿A febrero? ¿Es a febrero? Bueno, si seguimos a ese ritmo, ahí ven cómo ha ido bajando el peso promedio a través desde el 2000 hasta el 2017. Teníamos plantas hasta de 35 kilos, ahí como en el 2007. Y ahora, lo otro, cómo ha ido la variación en el consumo de agave, pero si seguimos, pues el estimado que se tiene de cuántos millones de plantas se pueden consumir para el 2017, ¿no? 51.4 millones de plantas. Este es el comportamiento que ha tenido el movimiento del inventario de los últimos, del 1 de enero del 2016 hasta más o menos como el 15 de abril, ¿no? O el 31 de abril del 2017, que fue el mes pasado. Y si ven lo que está en la parte, lo que es parte blanca de las plantaciones, este es el año de plantación 2007. No teníamos ningún movimiento en plantaciones del año pasado, del 2007 al 2016. ¿Cuántos años tenían? 9 años. Pues no teníamos movimiento.
iniciamos un trabajo en mayo y vean los bajones que se dieron, ¿no? No quiero que piensen mal, pero por ejemplo, si ven esta gráfica, ¿en dónde empezó a subir el precio del agave? En mayo, ¿no? Antes de que avance Cismer, al mes de abril tenemos consumidos 16.3 millones. Angelito, ¿me la pasas? ¿Cuántas? 16.3 millones. Abril. Al mes de abril. Estamos consumiendo más o menos como 4 millones de plantas. Si los multiplicas por los 12 serían 48 millones, ¿no? Entonces, échenle números, ¿no? Ahí va. Entonces, les decía, el precio del agave, ¿cuándo empezó a subir? En mayo, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos a hacer un trabajo, porque las plantaciones no se movían del 2007, si lo ven, tenían muy poco movimiento, pero resulta que el agricultor estaba mintiendo al momento de decir, yo tengo plantas, pero ahí las tengo todavía. Íbamos y un gran porcentaje de plantaciones no las tenemos, ¿no? Entonces, todo lo que está ahorita, por ejemplo, en rojo, pues ya están gimando hasta las del 2009, pero si ven, tampoco 2009 en las últimas fechas, pues tiene grandes movimientos y es ilógico si son plantas del 2000, ¿qué son? 2009 para el 2017, pues tienen 8 años que no se estén gimando, ¿va? Así las del 2010, pues sus movimientos son muy pocos y lo más grueso que se ha venido moviendo desde el mes de mayo, más o menos, pues son plantaciones del 2011 y 12 y 13, que son los que en este momento están abasteciendo la industria. Dirán ustedes, ¿pero eso qué tiene? Bueno, pues todo el trabajo que se realiza y metodologías se resume en esta gráfica. Si la industria consume 43 millones de plantas, en teoría lo que está marcado en rojo son los que se estarían gimando, ¿no? Si le sumamos, pues teóricamente no hay problemas. Pero la diferencia es que se están gimando plantaciones de 5 años. El contenido de azúcar es el mismo, la eficiencia que va a tener la industria es la misma. Entonces, pues ahí salen, en números generales, pues sí hay agave para decir que si lo divides 338 millones de plantas entre 7 años, pues te sobra agave, ¿no? Pero la realidad es otra. Aquí súmale lo que consume la industria de la inulina, lo que consume la industria de los jarabes, que estamos hablando entre 8 y 10 millones de plantas. Acumulado, para actualizar, acumulado al mes de abril, plantaciones 2012 se han gimado 124,000 toneladas y 2011 115,000 toneladas. El número de plantas en estas edades más o menos van 11.5 millones de plantas. De enero a abril. De enero a abril. Entonces, nos vamos a consumir esto en los próximos meses, en el primer semestre, esto en el segundo, y aquí le estamos comiendo estas partes, ¿no? Y el próximo año, esperemos, porque es importante el dato que decimos cuando iniciamos la plática. ¿Cuántos se establecieron en el 2016? 85 millones. Si tú consumías una planta de 25, 30 kilos, pues ahora vas a consumir para poder suplir esos 30 kilos, a lo mejor 2 plantas, planta y media o 3 plantas, ¿no? Es tan importante el dato de cuántas plantas hay, pero también cuántas plantas se están consumiendo. Y es el coco del CRT, porque la industria consume toneladas, no consume plantas, y nosotros llevamos el control por plantas. Entran toneladas, y del potrero, de la parcela, salen
plantas. Entonces ahí tenemos, y hay que echarle cerebro para poder controlar o tener la trazabilidad de esa parte. Entonces, la importancia de tener una información confiable para la toma de decisiones. Súmenle los bar friendly, ¿o cómo se dice? Los amigos de Batman, los murciélagos ahí que tienen que dejar el 5% del total de las plantas para que puedan hacer su polinización o su alimentación y no se rompa el ciclo de su recorrido. Y si vemos cuánto cuesta una planta ahorita en este momento, estaban diciendo en la mañana que estaba a 13 y fracción, 13.50 el kilo. Bueno, 14.30 a lo mejor puesto en fábrica, en potrero. Entonces multiplica una planta de 10 kilos, pues ¿cuánto sale, no? 140 pesos una planta, por lo cual pues se hace atractivo, y creo que son los temas que va a tratar Chano, y atractivo para que la gente pueda hacer su agosto llevándose 10 piñas, pues ya saca más, casi lo de su semana. Pero también en la mañana yo veía una nota en el periódico que habían asaltado la Central de Abastos de México a un aguacatero. El aguacate anda a 70 pesos el kilo. Entonces, una planta o un camión de agave cargado, ¿cuánto llega a costar? Bueno, yo se los dejo ahí porque son temas, como dijo la viejita, ese es otro tema, ¿no? Pero sí, lo que quiero tratar de decir que si no le damos la importancia tanto a la información o tanto a lo que está sucediendo en el campo y la comunicación que pueda haber entre nosotros, pues nos las vamos a ver más difíciles. Ahí está distribuido. Jalisco pues es el más productor, tiene casi el 80%, le sigue Guanajuato, le sigue por ahí Tamaulipas, Michoacán, y al final está Tamaulipas con pequeñas cantidades, 3.8 millones. Nayarit es el tercero y Michoacán es el cuarto, ¿no? Productor de agave. Y en cada uno de esos estados las materias primas son diferentes en cuanto a contenidos de azúcares, fibras, ya lo escucharon en la mañana, y todos los problemas que pueden ocasionar, ¿no? Perdón, para que se den una idea, si el precio del agave está a 14 pesos y se van a consumir 1 millón de toneladas en el año, 1 millón de toneladas son 1,000 millones de kilos, por 14, pues son 14,000 millones. Millones de pesos. Ese es el valor de la parte agrícola hoy por hoy, para que tengan una idea. De un año, ¿eh? De un año. Ahora, todo lo que se tiene en inventario, ¿se imaginan? Es el inventario más caro que hay. Bueno, la información la tenemos. El municipio más, o la región más productora, pues es Arandas, allá para Los Altos, perdón. Anteriormente era aquí Tequila y el centro, bajó. Guanajuato participa con un gran porcentaje, Tequila para el sur y algunos otros municipios, ¿no? Anteriormente agave había en 37 municipios, ahorita tenemos casi en 37 teníamos antes, y ahorita tenemos como cerca de 132 por ahí, 137 municipios. Se hablaba en la mañana la dificultad que ha sido y que el agave ha seguido pasando de muchas manos a pocas manos. Y aquí está, y esto lo hemos venido diciendo en los últimos 5 años. El 14% del total de los agaveros tiene cerca del 85% del agave. ¿Es escasez? ¿Es especulación? ¿O qué es? Y bueno, solamente el 6% del agave, dice ahí que está registrado en el CRT, pues tiene un poquito más de 6 años, ¿no? Entonces, se vienen tiempos difíciles para el Consejo Regulador, y no son tiempos difíciles del año pasado ni este. La situación que viene presentando esta situación vienen siendo desde hace 6, 7 años. Vemos la caída y por ciertos factores pues no se ha desplomado,
pero los próximos años, pues ahí está. Ahora, esta información hay que manejarla con mucho tacto. ¿Subirá el agave? Bueno, pues ahí están los datos, ¿no? ¿Se mantendrá el precio? Dentro de 2 domingos hay una reunión de agaveros y posiblemente haya antes una rueda de prensa y van a sacar el precio del agave. Entonces, eso va a generar rupturas entre los agaveros y tequileros y se van a venir problemas mucho más serios, ¿no? Y bueno, pues el esquema de comercialización, como ustedes mejor lo saben que yo, que estoy aquí atrás del escritorio, ustedes lo viven día con día, pues vemos que anteriormente había 13 coyotes introductores, ya no les dice coyobroque, pero ya en este momento creo que los 13 queda corto y en mi opinión muy personal, en actividades que en ocasiones no son muy legales, ¿no? Entonces debemos de andar con mucho cuidado. Esto es el precio del agave que hemos estado monitoreando, no es una actividad que tengamos que hacer nosotros y está al mes de abril, al 15 de abril, es un peso promedio y puesto en fábrica, ¿no? El último que tenemos estaba a 12.60, está más arriba, lo sabemos en esas fechas, llegando a los 13.30, pero este es puesto en fábrica, ¿no? No están todas las fábricas reportando, son alrededor de 10 empresas las que reportan eso, y bueno, pues eso es lo que se está manejando, ¿no? Estas son las crisis que ha pasado el cultivo del agave. También esa gráfica la pirateamos a Floriberto por ahí. Y bueno, pues aquí somos un equipo, cabrón. Esta fue la primera crisis potencial del agave. Ahí veníamos de una nevada en el 97, plagas, enfermedades, y bueno, la producción de tequila, o es la exportación, ¿cómo ha ido, no? La producción de tequila 100%, y lo que les decía, la otra, aquí llegó a valer el agave, ¿cuánto? Casi 17 pesos aquí, en esta parte del círculo que están viendo ustedes, en esta parte 17 pesos, y le costó a la industria cerca de 250 millones de pesos o dólares de ganar. La segunda, pues llegamos a producir aquí, el agave llegó a valer hasta 30, 40, 60 centavos, un peso y todo eso, y fue el máximo pico de la producción, que es el segundo círculo, 312 millones de litros, pero también pues hemos venido el bajón desde ahí y se ha mantenido por los inventarios que se han manejado ahí, ¿no? Pero si no, las caídas deberían de ser mayores. Si ven el segundo círculo, pues venimos de una caída desde el 2010-11 y hasta el 2016, que fue atípico, donde repuntó la producción de tequila, ¿no? Donde jugaron un papel muy importante por los inventarios, y coincide con el segundo círculo lo que es el crecimiento del inventario del tequila, y con el tercero, pues la caída que ha tenido en la disminución de cada uno de los inventarios. ¿En qué hemos estado trabajando? Bueno, pues ya a veces no sabemos si realmente lo toman en consideración o no. Lo último es que se ha estado trabajando con el grupo de economistas asociados, GEA. Ese es un trabajo que se realizó hace 3 años. Fue financiado por el gobierno federal y sacamos 6 puntos. Y ahí está: la agricultura por contrato, monitoreo permanente del precio, que casi nos costaba el puesto porque no quiere que se den a conocer los precios del agave. Tener una base de datos fuerte, un sistema de información, o sea, es fundamental. Si no contamos con información histórica y exacta, pues vamos a tomar malas decisiones. Algo importantísimo, el costo de producción. Es importante cuánto cuesta producir la materia prima.
¿Cuánto dijo el ingeniero? ¿370? 370 y ahorita vale, ¿cuánto? ¿14? ¿Cuánto le está ganando, no? Casi un 300%. Calidad de materia prima. Yo siempre he dicho que no puede valer un kilo de agave lo mismo de Tamaulipas que de aquí de Arandas. O sea, compramos kilos de agave, no compramos kilos de azúcar. O sea, ¿sí? Es lo mismo. Y bueno, pues aunque no nos compete, pues también tenemos que buscar un financiamiento para los agricultores, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, hay muchos agricultores que no tienen lana. Y muchos dicen que el cultivo del agave es para todo tipo de gente, y yo difiero de eso. O sea, el cultivo del agave es para gente que tiene dinero, ¿no? Y todo va encaminado a alinear la oferta y la demanda. Que son láminas como las que están aquí abajo, láminas de acetato que nos decía Ismael, y ahorita lo vamos a ver cómo lo estamos llevando. Y con esta información ya sabemos de quién es el agave, cuántos años tiene, su estado fitosanitario junto con el muestreo que lleva el doctor Briceño, y vamos armando el rompecabezas del SIGA del agave. Estas son las plantaciones, se concentra, casi la mitad del agave se concentra en los municipios de los Altos de Jalisco, Arandas, Jesús María, Tepa y Atotonilco. Y esta mancha son los municipios de Arenal, Tequila y Amatitán, por este lado Hualulco. Y esta mancha, este lunar es el Cerro de Tequila. Bueno, que ahorita está todo quemado, pero... Entonces, de acuerdo con la norma, el agave debe cumplir con los siguientes requisitos, que ya no lo sabemos de memoria. ¿Me ayudas, Leo, con el 4.2, por favor? La única especie admitida es agave tequilana agave variedad azul, cultivada dentro del territorio comprendido en la declaración. Ya nos puso la primera condición, dos condiciones aquí, que debe ser agave tequilana agave variedad azul y que debe estar en la declaración. Rocío, ¿me ayudas con el 6.2, por favor? Entonces ya nos metió otro requisito. Debe ser agave tequilana agave variedad azul, cultivado en la declaración y estar inscrito en el registro mencionado en el 6511. Son tres requisitos que debe cumplir el agave. El 6511, por favor, Fernando Estrella. 651 está reglamentado inscrito en el registro de replantación de predios instalado por el organismo evaluador de la conformidad. ¿Cuál es el organismo evaluador de la conformidad, Esquivias? Perfecto. Y contar con la supervisión del organismo evaluador de la conformidad para comprobar el cumplimiento de los requisitos enunciados en los incisos anteriores. Entonces, hasta aquí preguntas, dudas, todo claro, ¿verdad? Y el objetivo de la verificación agrícola, por favor, Rafa Esparza. Verificar que el agave utilizado por los fabricantes para la elaboración de tequila debidamente inscrito en el organismo de certificación acreditado para tal fin. Esos son los tres puntos que verificamos nosotros. Iván, el segundo. Y Raimundo, que sea de la variedad agave tequilana agave variedad azul. Esto es lo que la verificación agrícola, o como comúnmente nos conocemos los verificadores de GIMAS, es lo que estamos verificando al día con día, ¿no? Que esté debidamente inscrito. Para esto utilizamos toda la información que está en el SIGA, que los compañeros de certificación nos ayudan a levantar en campo previamente, que haya sido cosechado dentro de la dimensión, y ahorita vamos a ver cómo lo hacemos, y que sea de la variedad tequilana agave variedad azul. Que si ya tiene el registro y tiene su polígono levantado, pues es es 100% seguro que sea de la variedad agave tequilana agave variedad azul. Entonces, desde el 2006 se aprobó, en aquel tiempo le llamábamos así, la guía para el traslado del agave.
la cual entró en vigor a partir del 1 de enero del 2007 y se aplican acciones correctivas a partir del 1 de junio del 2007. Pero los datos de azúcares reductores se comenzaron a capturar hasta junio del 2010. ¿Por qué? Porque la industria estaba un poco reacia a implementar este documento, que originalmente se llamaba Guía para el Traslado de Agave. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en enero del 2012? El presidente del sector B, ingeniero David Loya Campuzano, nos hizo una aclaración. A ver si me ayudas, Lalo Aguayo, en esta parte que dice nuestra petición. Hacia su persona como directora de Consejo Regulador de Tequila es la que, por tratarse de un procedimiento interno aplicable solo a los asociados del CRP, se modifique el nombre de guía titulado de agave tequilana hueva barrera azul por el de pasaporte de Jimas, ya que el nombre de guía corresponde únicamente a cuestiones de índole agrícola, forestal o pecuario, que únicamente tiene como potestad la SAGARPA a nivel federal o la Secretaría del Ramo de los Estados. Clarísimo, ¿no? ¿Tienen preguntas, dudas? Las agarpas sí expide guías para transportar animales, ganado, vacuno, porcino, sí expide guías fitosanitarias. El Consejo Regulador, como es una asociación civil y es un documento interno, como aquí lo menciona, no le puede llamar guías. Toda la gente de campo le llama guías porque toda la vida les han dicho guías para transportar sus productos, ya sea maíz, borregos, chivos, caballos. Por eso toda la gente todavía les dice guías, pero ya internamente nosotros les vamos a decir pasaportes, ¿de acuerdo? Porque las guías son de SAGARPA. Y este es nuestro programa este es el diagrama de flujo de cómo hacemos la verificación. El productor autorizado, o sea los tequileros, capturan vía internet, en la extranet, el ID de la plantación, las toneladas que estiman recibir y el número de pasaportes o guías programadas. Y este programa de Jimas es el que verificamos antes, o tratamos de verificar antes de que gimen las plantaciones. ¿Por qué tratamos de verificar antes? Porque generalmente y ahorita, pues a todos les surge jimar el agave, que porque se lo están robando, que porque se quemó, y cuando llegamos pues ya están jimadas las plantaciones y ya cargando los camiones. Oye, pero si es programa de jima, pues sí, pero a mí me urgía. Bueno, pues ni modo, pues, ¿no? Lo tratamos de verificar antes y ahorita vamos a ver hasta cuánto alcanzamos. Y si no lo verificamos en 4 días hábiles, se autoriza por plazo. 4 días hábiles. Antes era 4 días naturales. Y pues algunas empresas un poco mañosas lo capturaron los jueves en la tarde para que el lunes ya estuvieran autorizados y no nos daba tiempo a nosotros de verificar en campo si todavía existía ese agave o si ya no existía. Por eso se cambió a 4 días hábiles. Se jima el agave, bueno, vienen aquí a las oficinas con Rocío, con los compañeros de las oficinas, se jima el agave y se deben contar el número de piñas jimadas. ¿Por qué? Porque es como su cuenta de banco, ¿no? Tienen su saldo y si se lo van acabando, llega un momento en que se acabaron el saldo y les quedó agave en campo y pues tómalo, ¿no? Ya no pueden capturar sus pasaportes. O viceversa, cuando ven que se les está acabando el saldo, empiezan a recortar el número de piñas para que les deje espacio, dicen los productores, para meter un golecito, ¿no? De meter otro agave que tienen por ahí, sin registro. Entonces el verificador, y ahorita lo vamos a ver en la práctica, baja, así le decimos, baja su programa de jimas o su reporte de jimas, los carga en su GPS. Bueno, ya todos traemos tableta, ¿no, Rafa? Ya todos traemos tablet con un GPS integrado, que no lo necesitamos tan preciso y por eso podemos utilizar las tablets. Para el registro sí debe ser un GPS con mayor precisión. Y entonces aprobamos el programa de jimas
o hacemos el conteo de la jima y se aprueba también y se reporta en la plataforma de internet. Pero si no se jimó, entonces es donde vienen los problemas, en donde se inician las actas circunstanciadas en las empresas y en donde ustedes, compañeros de verificación, entran en acción, sellando tanques, separando el producto, solicitando los registros, a ver si se puede suspender al agricultor, si la persona que facturó está registrada como agavero, y hay una respuesta del productor autorizado al acta, una y solo una. ¿Por qué? Porque antes nos llevaban a un predio, ay no, de aquí no jimé, jimé del otro, y ahí vamos al otro, ay no, de aquí tampoco, era del otro, y así nos traían como locos, ¿no? Ya nomás les daba 2 oportunidades, una, antes de iniciar el acta, si no se aclara, se inicia el acta, y sobre el acta nos debe de acompañar forzosamente el agavero y alguna persona de la empresa. ¿Para qué? Porque ahí se firman los informes y es como se dictamina por parte del comisionado el resultado de esa acta. ¿Salen preguntas? Dejen, tomo un trago de agua. ¿Preguntas, dudas? ¿Nada? Mande. Ah, eso lo vamos a ver. Sí, los que tienen sociedad. Sí, ahorita, dame unos minutos. Es el pasaporte de traslado de agave, se imprime en las 5 oficinas. Ya todos lo conocemos, es un holograma en 3D, son 10 días naturales del pasaporte. Trae las coordenadas porque hay unas fábricas que verifican, tienen sus verificadores, antes de jimar, igual que el Consejo Regulador. Se imprimió por el prefijo GU aquí en Guadalajara, nos dice de quién es, Agaves Valenzuela, y nos dice a dónde va, Casa Don Roberto, y nos dice de qué periodo va a jimar, Los Llanitos y Las Cruces, que está en Tala. Este pasaporte ya es viejo, es del 2007. Bueno, la planeación es vieja, pero el pasaporte también es del 2014. Las empresas, por el tamaño de pasaportes que emiten, ellos las imprimen electrónicas y las imprimen en hojas blancas tamaño carta. Pero toda la información y todo el procedimiento es exactamente el mismo. La única diferencia es que no vienen aquí a la oficina a recogerlos, sino que ellos las imprimen y se las dan a sus camiones. Porque generalmente son 10, 20 viajes, unos en San Gabriel, otros en Jesús María, entonces pues para repartirles los pasaportes que se imprimieran en las empresas, pues iba a estar un poco complicado. Y todos por atrás traen esta leyenda, donde dice que los pasaportes son Consejo Regulador y que el declarar información falsa se van a hacer acreedores a sanciones y ¿qué nos dice? Quienes comercien con productos se harán acreedores a las medidas correctivas que resulten aplicables por el CRT, aquí dice. Los que tengan buenos ojos aquí, posterior a la jima. ¿Y cómo funciona el programa anticipado? Lo capturan las empresas de este predio que se llama La Joya, el ID de la planeación es 22871, y antes podían seleccionar la fecha, ahora desaparece por sistema el día máximo en que puede recoger los pasaportes los agricultores. Si tienen maquilas, pues aquí les aparece los domicilios con que tengan las maquilas, solicitan un estimado de toneladas y los pasaportes requeridos. Bueno, aquí no le hemos cambiado todavía. Ya desde aquí hace un cálculo el sistema. Nosotros vamos a las plantaciones, bueno, los compañeros, yo casi ya no voy, y más el número de plantas y al peso estimado se calculan las toneladas. Por ejemplo, 10,000 plantas de 20 kilos, 200 toneladas. Si en este predio le capturaran
300 toneladas, automáticamente se las rechaza, les sale una leyenda que dice que el número de toneladas excede al estimado de la plantación o algo así. No está chaval. ¿Cómo dice chaval? La leyenda esa, cuando los rebotan. Cuando no les excede la... Vamos, no te acuerdas, ¿verdad? Para mañana se los traemos. Y ya las empresas, en el reporte de gimas programadas, les aparecen aquí todos los predios, todas las plantaciones de las que programaron gima. Y aquí, por ejemplo, dice todavía pendiente revisión. Ya cuando va un verificador y la reporta, ya dice autorizado, entonces ya pueden pasar a las oficinas por ellas. Si no alcanzamos a ir a esa plantación, o si son de Tamaulipas, aquí les aparece autorizado por plazo, de que no fuimos, y de que pueden tramitar sus pasaportes sin ningún problema. ¿Preguntas? ¿Cuántos días son los que se van por plazo? Se dan 12 días, esos naturales, para recogerlos. Si no los recogieron en esos días, en esos 12 días el programa se borra. Una vez expedido el pasaporte, son 10 días naturales para utilizarlo. Si no se utilizan esos 10 días, el pasaporte caduca y ya no los permite ingresar en el sistema. ¿El programa se borra también del sistema de la fábrica o nada más a nosotros en las oficinas? También de la fábrica aquí ya se les borra, ya no les aparece en listado aquí. Ya que se caducó el programa, ya no les aparece aquí en su reporte. Pero aquí, ¿cuántos días tienes? O sea, del momento que programa la fábrica, ¿cuántos días tienes tú para ir a verificar? 4 días hábiles para ir a poderlo verificar. Que ahorita casi nadie lo respeta porque a todos les surge gimar y se da mucho, pásale la tablet, ¿no? Ahí. Se da mucho que se programaron para una fábrica, en el transcurso les ofrecieron mejor precio en otra fábrica y les exigimos que entreguen los pasaportes que ya traen para esa fábrica para podérselos cambiar por la fábrica B. Pero sí los deben de entregar, los debe de cancelar el compañero de la oficina para poderles emitir los nuevos pasaportes. ¿Salen? ¿Preguntas? Ahorita vamos a hacer un ejercicio de cómo son las capas. Aquí nuestro compañero Leo, acércate el micrófono, Leo, porfa. De cómo utilizamos el... Ángel. ¿No está? Qué caray. Bueno, ahorita que regrese, háblale a su teléfono, ¿no? Sí es como cargan la información los verificadores en la tableta. Son capas, en unas capas traen los polígonos que levantaron nuestros compañeros de certificación, en otras capas traen las gimas. Y ahorita lo vamos a ver mientras seguimos con la presentación. Pues es más o menos así. Esta aplicación nos ayudaron los compañeros de sistemas, tecnologías de información. Aquí cargamos una plantación cualquiera, un ID de la plantación y ya nos aparece su ubicación geográfica. Aquí está en el globito aquí está el mapa. Está en San José de Gracia, en Tepa, y nos aparece el polígono junto con sus coordenadas. ¿Para qué? Para nosotros, donde traemos señal de internet en campo, estar seguros de que esa es la plantación que se va a verificar. El número de la plantación, el nombre y la coordenada central. Todo esto lo vemos los compañeros de certificación y nosotros, con solo cargar el ID de la plantación. Ya es una de las aplicaciones que ha salido desde que se ha ido formando el SIGA, el rompecabezas de las plantaciones de agave. Y lo ven las empresas, nos lo solicitaron las empresas porque hay algunas que tienen verificadores con GPS, igual de armados que nosotros. Antes de gimar las verifican en campo,
que exista el agave y sobre todo que el número de plantación que van a jimar sea el número de plantación que está registrada aquí en el Consejo Regulador. Lo utilizan las empresas y sí les ha funcionado bastante bien. Estas son las empresas que han recibido agave desde enero de 2007 que llevamos el sistema electrónico hasta abril, precisamente del 2017, ya 10 años, 11 años. Y aquí podemos ver que en 2007 y 2008 trabajaban entre 90 y 100 empresas, a partir del 7, 8, 9 y 10. A partir del 2011 empieza a caer el número de empresas hasta una 2013 que trabajaron entre 40 y 50 empresas, la mitad de las que al menos quemaban, ¿no? Hidrolizaban un viaje de agave al mes. Y a partir del 2013, 2014, pues se ha mantenido más o menos el número entre 60 y 70 empresas las que trabajan por mes. Para 2017 han trabajado 59 en enero, marzo y abril, y en febrero trabajaron 62, 63 más o menos. Entonces, pues sí. Vamos a ver cómo trabajan las tablets. Gracias, Ángel. Ahí en el micrófono. ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos un programa en el cual podemos visualizar los polígonos y los puntos. Se llama el mapping. En el cual descargamos nuestras tareas, que es el programa de Gima y las Gimas. Y al mismo tiempo también descargamos los polígonos. Aquí, por ejemplo, tenemos el mapa. De gimas y de programas. Entonces los vamos a habilitar. Estas son las capas que decía Chano. Podemos estar poniendo en nuestro programa. Yo aquí voy a habilitar todo para poder visualizar. Aún tengo que dirigirme para verificar tanto el programa como las gimas. Déjenme hacer unas pequeñas modificaciones a los puntos. Le cambié el color a los globitos para identificar cuáles son gimas y cuáles son programas. Los verdes el punto verde me indica que es una gima, casi cuervo, perdón. Y aquí nos da toda la información del predio, ¿no? Que entró a la fábrica de Cuervo, que es una plantación 2011. Están solicitando 10 pasaportes. El predio Lagunillas. Aquí nos dice peso programado, 200 toneladas. El 2B del productor, el saldo que tiene la plantación y las coordenadas. Y nos da también los polígonos donde se encuentra la plantación. Esta fracción y esta fracción. Y de este lado, por ejemplo, tenemos lo que es una gima, que es para tequilas del señor. Nos indica que es este polígono, esta
extracción. Y nos dice que Ese es no una es, plantación 2012. ese no es un mapa actualizado, ¿ah? Es un mapa histórico de los de Google. ¿O? Sí. Sí, es histórico de los de Gómez. Ah, ok. Sí, son de Google, exactamente. Es una plantación 2012. Los viajes que han ingresado a la fábrica de Tequilas del Señor son 2 viajes con un peso de 41 toneladas, digo 41 toneladas, con un peso promedio de 18 kilos, igual sus 2B. El saldo que tiene la plantación también nos lo indica. Dice el saldo actual, que fue cuando es el que tiene ahorita, que se va descontando conforme se va ingresando a las fábricas. Y el saldo antes GIMA, que es el que con el cual se registra el predio. Nos da también la coordenada y es como nosotros nos dirigimos a los predios para poder verificar que la información que brinda la empresa sea la correcta. Bien, gracias, Leo. Entonces, pues parece ser que la idea del ingeniero Ismael hace 15 años no era tan descabellada, más bien era futurista. Pues nos ha funcionado a la perfección con el SIGA, ¿sí? Por ejemplo, si tienes la ubicación exacta de la plantación donde se hace la quima y vas y lo visitas antes y después, ¿en qué momento se hace la actualización del saldo que ya no? ¿O cómo lo checan? Sí, Por ejemplo, en tus variables decías que tienes el saldo actual, ¿no? sí. Y en teoría tienes que hacer el recorrido para ver si realmente es el saldo. Se Si da- es menos el saldo que hay de la estimación que haces, ¿en qué momento se hace la actualización? Se hace ya hasta que se termina el predio. ¿Por qué? Porque cuando vamos a verificar, solo verificamos las plantas gimadas. Entonces, si por ejemplo el saldo de Tequilas del Señor eran al saldo actual 20 y tantos mil, ¿no? Y se no se actualiza en este momento hasta que se sigue gimando. Pero si la plantación, por ejemplo, ahí salieron 2 viajes y vuelven a salir 2 viajes y no está actualizada hasta que se termina la plantación, se Hasta hace. que está por terminarse, o si el saldo está muy disparatado en un 50% o más. Por ejemplo, aquí dice que son 23,000. Si van al campo y levantan así con el GPS o que le queda, perdón, con la tablet, que le quedan 2 hectáreas, ya se le baja a 6,000 las plantas de aquí. Pero si va más o menos conforme la gima con el saldo, no se hace el movimiento de plantas. Entonces, ponle la imagen. Pues aquí, así es como nuestros compañeros de certificación levantan los polígonos y así es como nosotros vamos haciendo uso, ya sabemos de lo que mencionaba el mismo Ismael, de quién es el agave, a dónde va, cuántas plantas están ingresando, en qué fecha ingresaron, qué ART llevan esos agaves. Y toda esa información ya está reportada y almacenada en el SIGA. ¿Qué quiere decir SIGA, Guidos? Geográfica del agave. ¿Sale? Una pregunta, ahí te puedes poner en el de Casa Huevo, ¿crees? Estaba viendo que el propietario ahí del agave aparentemente es la madrileña, y viene como sección, bueno, registro como 2, lo que habían comentado antes, que si era asociado o no asociado. Aquí en este caso, ¿por qué no sería la madrileña? Porque es la madrileña agrícola, área agrícola, no la de productor autorizado. Y sí, casi todas las empresas tienen agave a una razón social diferente, pero en este caso, pues Es quedó una el mismo. madrileña, Ujú. no asocio a la fábrica. Sí. Pero aquí no tiene nada que ver, entre comillas, con la fábrica.